Muy buenos días, jóvenes de segundo y secundaria. Esta semana continuamos con el trabajo académico y seguimos conociendo, describiendo, familiarizándonos con lo que encierra la ciencia llamada citología. Citología. Y nos reunimos para trabajar lo que significa las células eucariotas, ¿cierto? Acuérdate que las células eucariotas son las que ya tienen un núcleo definido, ¿no? Ya tienen un núcleo definido, tienen una membrana nuclear, tienen muchos más organelos, que la anterior célula, que es la procariota, ¿no? Que es la procariota. Bien, continúo. Así es, Yoichi Pérez, me dice, profesor, esa célula tiene núcleo. Correcto, muy bien, gracias. Y como estamos basándonos en el enfoque científico, todo está bajo la observación, ¿cierto? Como cualquier investigador, nos basamos inicialmente en la capacidad que tiene todo curioso de observar. Observar. Punto número 1. Aquí tenemos una imagen que nos lleva a diferentes preguntas y que no va a haber ningún problema en cuando usted las pueda responder, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos. ¿Qué observamos aquí? ¿Qué me pide el profesor? Que describa lo que veo. Simplemente eso, que describa lo que yo veo, ¿no? Eso es lo único que me pide. Así es que para eso tenemos el chat disponible y el audio también. Empezamos acá con Víctor. Buenos días, Víctor. Buenos días, profesor. ¿Se me escucha bien? Buenos días. Con respecto a la pregunta 1. Bueno, lo que observamos aquí es una célula eucariota, porque tiene un núcleo definido. Así es, claro que sí. Muchas gracias, Víctor. Partes. Ok, gracias, Camilo. Camila también me dice, profe, estamos observando la célula eucariota. Natalie también me dice, profe, observamos las células eucariotas. Vamos acá con Joaquín Vázquez. Joaquín, buenos días. Buenos días, profesor. A ver, hijo, por favor. Sí, lo que estoy observando son las partes de la célula eucariota. Muy bien, las partes de la célula eucariota. ¿Y qué me dice Daniel? Gracias, Víctor. Gracias, Joaquín. Daniel. Sí, profesor. Podemos ver a la célula eucariota con sus partes más fundamentales, que son el citoplasma, el núcleo y su membrana celular. Correcto, muy bien. Albert Capellán también me envía respuesta. Anaí Bejar también me envía respuesta. Muy bien, gracias, chicos. Ahora tenemos esta segunda interrogante. La segunda interrogante dice, ¿qué estructuras tiene la célula en función a lo que yo veo? Porque si usted observa una célula, va a haber muchos elementos, muchos componentes, pero por ahí de repente resalta algunos que ya me puede dar un indicio de cuáles son esas partes, estructuras, si le queríamos llamar así. ¿Ok? Ahí, ¿cuáles serán esas partes? A ver, chicos. Chac está disponible. Muy bien, aquí tengo a Matías que me envía, profesor, las 3 partes fundamentales correctamente. Matías. También me lo envía Guadalupe, también me lo envía Natalie Romero, Gabriel Marchena. Solamente lo que podemos observar. Yoichi Pérez. Muy bien, Yoichi Pérez también me envía la respuesta. Y también quieren participar acá. Sí, lo que necesitamos es que me envíes los nombres de esas partes. Muy bien, Gabriel Castro, correcto, esos son los 3. Víctor también, Víctor Sánchez me envía las 3 partes también, correcto, Víctor. Anaí, muy bien, Anaí. Daniel Vargas, Yadira Cosío, muy bien, ahí están las 3 partes. Correcto, profesor, las 3 partes son la membrana, citoplasma y núcleo, ¿cierto? Pero miren, nosotros para conocerlos, nosotros para poder identificarlos, conocerlos un poquito más a ellos, pues evidentemente tengo que empezar con uno. ¿Cuál es lo primero que yo me voy a encontrar? ¿Con quién primero tengo que presentarme? Con la membrana celular.
La membrana celular es el número 1. Yo primero tengo que conocer a la membrana, tengo que hacerme su amigo y luego permitir que me haga ingresar, pues, para conocer su casa, ¿no? Y luego ahí me va a permitir conocer a la número 2, que es el citoplasma. Es el citoplasma. Así es. Y por último, el núcleo, ¿no? El núcleo. ¿Te das cuenta? El núcleo. Ahí están los tres. El núcleo. Membrana es lo primero que debo conocer. Citoplasma es lo segundo que tengo que identificar. Y luego núcleo. De hecho, que cada uno tiene una historia que contar. Cada uno lo tenemos que conocer. Entonces, ahí viene el trabajo poco a poco. Claro que sí, el material genético lo vamos a encontrar dentro de una de esas tres partes. Si quiero conocer al núcleo, o al ADN, o al material genético, tengo que llegar a donde voy a encontrar a ese material genético. En una de esas tres partes está bien guardadito ese material genético, y que lo vamos a ir descubriendo poco a poco. De eso se trata, ¿ok? Seguimos acá. ¿Cómo se llama esa capa protectora? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo se llama aquella capa que protege y envuelve a la célula? Muy bien, Matías Cortés. Muy bien, Daniel. Muy bien, Guadalupe. Muy bien, Natalie Romero. Daniel Vargas también. Me enviaron su respuesta ya. Así es, correcto. ¿Quién más? Camila también. Camila también. Yoishi Pérez también me envió la respuesta. Exactamente eso, profesor. La capa protectora es la membrana celular. Muy bien, Aruco. Muy bien, Luis Alejandro Salas. ¿Ok? Y Gabriel Marchena. El gran Gabriel Marchena. Seguimos. ¿Qué más nos viene por acá? Dice, ¿cómo se llama el lugar donde se encuentran los organelos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde están los organelos? Muy bien, Matías Cortés. Guadalupe, correcto. Camila, también correcto. Víctor, también. Excelente. Daniel Vargas, excelente también ahí. Profe, y el citoplasma es el lugar donde se encuentran los organelos, y Yoichi también lo ha confirmado muy bien. Estos organelos son responsables de la vida celular. Acuérdate bien, y que lo vamos a ver todos los organelos que se pueda en una sesión siguiente, ¿no? Luego, ¿qué tenemos acá? Vamos a regresar. Aquí. ¿Qué tenemos acá? Vamos acá ya. Si nosotros queremos conocer a la célula un poquito más, familiarizándonos con ella, tenemos que ir de a poco. La membrana celular, ¿cierto? La membrana celular. Y ya ustedes lo han dicho muy bien. Profesor, la membrana celular es la capa protectora de la misma célula. Y tienen ustedes toda la razón. Y aquí también nos describe ese punto. La membrana celular es la capa que envuelve a la célula, que envuelve, que lo separa del mundo exterior y del mundo interior. Lo separa de los dos medios, ¿no? ¿Qué más? Dice, regula el paso de sustancias. Cuando te dice que regula, y ese es un término selectivo. Al regular el paso de sustancias significa que la membrana tiene poros, tiene orificios, tiene pasadizos por donde van a ingresar. Ahora, ¿qué cosa ingresarán? Eso también lo vamos a ir descubriendo. Pero cuando tú escuchas el término regular, suena a selectivo. La membrana selecciona quiénes sí deben ingresar al interior de su casa y quiénes son los que deben de salir. ¿Ok? A eso se llama regular. Ahora, evidentemente, cuando te dicen regular, algunos, miren, por ejemplo, ¿a quiénes sí le permite ingresar? ¿A quiénes sí? ¿A quiénes sí le permite ingresar? Tranquilamente puede ingresar a la célula el agua. El agua, es como Juan en su casa, ingresa el agua. ¿A quiénes sí le permite ingresar? A los nutrientes.
Nutrientes. ¿Qué tipo de nutrientes? Así es, claro que sí. Muy bien. Correcto, Yoshi. Selecciona quiénes ingresan a la fiesta. Quiénes ingresan, aunque más que una fiesta, es una fábrica de trabajo. A las proteínas, muy bien, Daniel Vargas. A las proteínas. También ingresa el oxígeno, tranquilamente el oxígeno. ¿Quién sale de la célula? Tranquilamente sale de la célula el dióxido de carbono. ¿Te das cuenta? Para ellos, tranquila. ¿A quién no? No le puede dejar pasar, lo deja ahí nomás. A quien no le permite ingresar es a la grasa, a los lípidos. Los lípidos no pueden ingresar a los lípidos. Por eso es que los lípidos son los que se quedan ahí en la membrana, viven en la membrana, ¿no? Dice acá, mantiene la concentración de sales, produce gradientes electroquímicos, porque evidentemente son moléculas, son elementos químicos que van a ingresar adentro a realizar algún tipo de función, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que tiene la célula? Químicamente, ¿qué es lo que tiene la membrana? Vamos a ubicar acá una membrana, por ejemplo. Mira, ubicamos una membrana acá y decimos, por ejemplo, esta es la membrana. Esta imagen que usted observa acá es la membrana. Parece un sándwich. Parece una empanada. Tiene dos capas. Mire, usted observa acá esta primera capa de azules, puras esferas azules. Y en la parte de abajo, esferas azules, ¿cierto? Son dos capas. Por eso se llama bicapa. La membrana celular es una bicapa. Así. Es una bicapa, porque tiene dos capas, ¿cierto? Porque tiene dos capas. ¿Y de qué está formada aquí? Mayoritariamente, ¿de qué están formadas sus capas? De lípidos. Por eso le llama bicapa lipídica. ¿Ok? ¿Qué más vamos a encontrar ahí, muchachos? Profe, ¿y esto qué cosa es? Miren, esto de acá son proteínas. Proteínas integradas, son como unos canales grandes, como túneles, que van a permitir el acceso, de moléculas grandes que tienen que ingresar a la vida celular. En consecuencias, sí, claro que sí, por supuesto. Vamos a ver aquí. Daniel, dime, hijo. Bueno, profesor, yo quería aclarar que la membrana también tiene otras 4 funciones, Ya. que son la protección, el anclaje, la semipermeabilidad y la osmosis. Correcto, muy bien. Eso es el término de las funciones de la membrana. ¿Cierto, Daniel? Claro que sí. Muchas gracias, hijo. Ahora, seguimos acá. Miren, tú observas la composición química, lípidos. Acuérdate, lípidos. ¿Qué más? Proteínas y glúcidos. Y también, estos son los que van a formar la estructura de la membrana celular. La estructura química, para ser un poco más concreto. La estructura química, ¿ok? ¿Qué más tenemos acá? Si hablamos nosotros de las células eucariotas, no podemos dejar de lado a las plantas. Las plantas también tienen una capa protectora. Y digamos que es más rígida que la de los animales todavía. Es mucho más rígida. Por lo tanto, no podemos dejar de explicar también lo que significa la pared celular de las plantas. La pared celular de las plantas, ¿ok? Su composición química, mira, aquí, separadito todo. Su composición química de la pared celular. Pared celular. Principal componente, celulosa. Su principal componente es la celulosa, ¿ok? La celulosa. Ahora, sus partes, sus capas. Tiene, la primera es una membrana plasmática que es muy delgada, Lo que sí es rígida, dura, resistente es la pared celular. Y esa pared celular contiene 3 capitas. 3 capitas, miren. La pared primaria, ustedes observan acá, la pared primaria, la lámina intermedia o la lámina media y la pared secundaria.
¿Te das cuenta? Ahora, ¿de qué está formada? La lámina media, pectina pura. Y la pectina es proteína. Es proteína. Tiene naturaleza proteica. La pared primaria, flexible, acuérdate, flexible, y está formada exclusivamente por celulosa. Y pectina, que también es de naturaleza proteica, ¿cierto? La pared secundaria, que ya no es flexible, es rígida, es resistente, es como su caparazón, es como su escudo, ¿ya? Y está formada exclusivamente también de celulosa. Le da la rigidez. Y la celulosa es lo que el hombre lo ha industrializado. Lo ha industrializado el hombre para poder convertirlo en papel, ¿ok? Por lo tanto, la principal función de la pared es formar el exoesqueleto de la planta, la pared, darle la estructura. Hay que tener en cuenta, ¿qué cosa? Que la pared o la célula de las plantas son medias poligonales, ¿cierto? Medias poligonales, así, ¿cierto? Cuando ustedes observan células de plantas, son medias poligonales. Ahí, medias, ahí, poligonales. Ahí están con sus núcleos. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Pregunta, muchachos. Algo ahí. Muy bien. En este caso, hexagonales, correcto. Tenemos acá. ¿Qué me dice? En función a la primera, solamente en función a la primera, dice, ¿cuál es la composición química de la membrana celular? A ver, ¿cuál es la composición química solo de la membrana celular? Solo membrana celular. A ver, ¿qué me dice por acá? Vamos con Víctor. ¿Qué me dice Víctor? Bueno, la membrana celular, ¿cierto? O sea, pared celular, ¿no? No, membrana celular, membrana. ¿Correcto, Natalie? Muy bien. Bueno, la membrana celular está formado por lípidos, proteínas, glúcidos, y en proporciones aproximadamente de 40%, 50% y el 10%, respectivamente. Correcto, muchas gracias, Víctor. Gracias. Por ahí que Daniel también me parece, ¿sí? Ya, vamos a darle el paso a Daniel. Dime buenas, dime. Profesor, yo soy Joaquín. Ah, Joaquín. Adelante, Joaquín. La membrana celular está compuesta por celulosa, hemicelulosa y pectina embutidas en una matriz proteica. Recuerden que, muy bien Camila, recuerden que la pregunta está vinculada a la membrana celular, ¿ok? Membrana celular. Pero muy bien, Joaquín. Sí, campeón. Pero dale. En cuanto a las capas de la pared celular, en la pregunta número 2 dice, ¿cuáles son las capas de la pared celular? Y eso sí lo tenemos en nuestra pantalla, ¿cierto? Esa sí la tenemos en nuestra pantalla. ¿No? Ahí leo, por favor, por el chat. Correcto, Matías Cortés. Estamos en la número 2. Si mencionamos la respuesta de la número 2, estamos ahí bien, leyendo sus respuestas por el chat. En este caso, por el chat. ¿Cuáles son las capas que tiene la pared celular? Y lo tenemos en la pantalla. No, Natalie Romero, correcto, Natalie. Diego Alonso también. Araceli Pachas también. Camila, muy bien. Esas son las partes. Muy bien, Guadalupe. Profesor, la membrana plasmática, la pared celular tiene la lámina media, la pared primaria y la pared secundaria, como también me lo confirma Yadira Cosío y Yoishi Pérez. Muy bien. Y Víctor Sánchez me envía las respuestas todas completitas. Muy bien. En función a la pregunta número 3, dice, ¿cuáles serán las funciones de la membrana celular? Membrana celular, no pared. Membrana celular, ¿ok? Membrana celular. Muy bien, Emanuel Pajuelo. Así es, esa es la respuesta. Correcto, Luis Alejandro Salas. Ese también es una respuesta, porque cada estudiante me envía una respuesta y que luego lo junto. Muy bien, Natalie Romero. Excelente, Daniel Vargas. Daniel Guzmán también, Yadira Cosío.
Muy bien, ahí con su respuesta. Y cada uno me envía diferentes respuestas que en realidad todas ellas son funciones de la célula, de la membrana celular en este caso, ¿cierto? De la membrana celular. Y Camila también me dice, profesor, no se olvide del transporte. Regula el paso de sustancias. Esa es una función primordial, regular el paso de las sustancias, ¿correcto? Muy bien. Entonces ya tenemos ahí preguntas resueltas por todos ustedes. Claro, Guadalupe me dice, profe, permite el paso de sustancias hasta el núcleo. Bien, vamos a ir dándole, y Joaquín me dice, profe, protege, estabiliza, transporta los nutrientes. Transporta los nutrientes. Seguimos acá. Transporta. Nos quedamos con esa palabra transporta, porque la principal función es protegerla, darle la estructura, ¿cierto? Darle la estabilidad, darle el equilibrio, pero trabajamos con transporte, porque ¿qué transporta la célula? La membrana. ¿Qué transporta dentro de la membrana? Hay que entender que tienen pues poros, ¿no? Pequeños orificios por donde pasan pues algunas sustancias, ¿no? Entonces aquí claramente me dice, transporte a través de la membrana, que es regula, presenta una permeabilidad selectiva, significa que selecciona el paso de algunas sustancias sí, otras sustancias no, que ya lo hemos dicho en diapositiva anterior, ¿cierto? ¿Qué permite el paso y qué no permite el paso? ¿Ok? Por eso se llama permeabilidad selectiva. Con algunos es permeable y con otros es impermeable. Impermeable con la grasa, permeable con el agua. ¿Ok? Dice, esto quiere decir que permite el paso de algunos nutrientes y desechos. Claro que sí. Ya ustedes han indicado qué tipo de nutrientes van a ingresar a la célula. Ya han dicho ustedes, profesor, pueden ingresar algunos carbohidratos, pueden ingresar algunas sales minerales, pueden ingresar algunas proteínas, tranquilamente puede ingresar el oxígeno para respirar la célula o para hacer la respiración celular. No te preocupes, Gabriel, pueden ingresar tranquilamente todo aquello que sea utilizado por la célula para su trabajo metabólico. ¿Y qué es lo que puede salir como desecho? Entendemos que como desecho tiene que salir. ¿Qué puede salir? La célula realiza un metabolismo celular, un trabajo celular. Y eso genera nutrientes y desechos. Los desechos metabólicos tienen que salir. Profe, ¿cuáles serían esos desechos? Por ejemplo, el dióxido de carbono. Así es, correcto, Diego también. ¿Eh? Y Diego me dice, profesor, las sustancias tóxicas también. Así es, Diego, correcto. El dióxido de carbono es un desecho metabólico y producto de todo el trabajo celular se produce la basura celular. La basura celular son sustancias tóxicas que no la debemos tener dentro de la misma. La tenemos que sacar. Profe, ¿cómo la sacamos? Porque nosotros no sabemos cómo tiene que salir eso. De hecho, tiene que ver mucho con la actividad que tú realices y con lo que tú comas. ¿Cómo nosotros eliminamos toxinas? De dos formas. Comiendo o alimentándonos con vitamina C y haciendo actividades. Actividades que significan ejercicio. Baila, juega, corre. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿no? Sí, 203. Ahí, esas actividades, así es, Joaquín, actividades físicas. Actividades físicas, ¿no? Muy bien, eso significa. ¿Qué más? Aquí tenemos una imagen que nos refleja claramente qué trabajo es en gráfica, mira, en gráfica, ¿cómo es ese trabajo? ¿No? Dice, mira, aquí tenemos, mira. Esta es la membrana celular. Todo esto es la membrana celular. Membrana celular. ¿Te das cuenta? Dos capas. Doble capa lipídica. ¿Gracias a quién? A Nicholson. Acuérdate bien, Nicholson, este es un científico que nos dio a conocer la estructura didáctica de la membrana celular. Nicholson. Y ahí observamos claramente cómo es que ingresa
cómo ingresa, cómo sale y qué sustancias son los que ingresan tranquilamente a través de un proceso que se llama difusión simple. Difusión simple, ¿ya? Luego vamos a ver otro tipo de difusiones también, ¿no? Otro tipo de difusiones también. Difusión simple que estamos ubicándonos en la membrana. Bien, chicos. Vamos a seguir nuestra actividad. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, vamos a ir describiendo los tipos de transportes que conocemos, ¿cierto? Los tipos de transporte que me permite identificar cómo es que ingresan las sustancias a la célula y cómo es que salen las sustancias y si es que este ingreso o salida les ocasiona a esta célula misma gasto o no de energía. Entendiendo que nosotros somos moléculas o tenemos moléculas que viven de energía. Por lo tanto, la energía no es un hecho que la vamos a estar gastando por gastar. Y eso muy bien lo sabe la célula, ¿no? Muy bien lo sabe la célula. ¿Qué me dice acá? Tenemos dos transportes, dos tipos de transporte. Uno que es pasivo, donde no hay gasto de energía. El otro que es activo, donde sí hay gasto de energía. ¿Ok? Dos. Ahora, ¿cuándo no gastamos energía? Difusión simple, difusión facilitada y osmosis. Implica entonces que en estos tres procesos deben haber pues el transporte del agua, ¿no? El transporte del oxígeno, el transporte del dióxido de carbono, de los nutrientes, ¿cierto? Ahí posiblemente no haya gasto de ninguna molécula de energía. Transporte activo, sí hay gasto de energía. Y aquí hay grandes moléculas que pueden entrar a la célula o que pueden salir de la célula, ¿no? Por eso es que tenemos todos estos términos: endocitosis, pinocitosis, fagocitosis, exocitosis, transitosis, bombas de sodio y bombas de potasio. Todos ellos son generadores de gastos de energía, pero la célula tiene que hacer sí o sí porque son procesos que se necesitan para realizar el metabolismo de la célula. ¿Okay? El metabolismo de la célula. ¿Qué me dice acá? En la pregunta número 1 me dice, ¿qué sustancias ingresan y salen de la célula? ¿Qué sustancias ingresan o salen de la membrana o por la membrana? Solo el chat, chicos, a ver. El chat. ¿Qué sustancias ingresan y salen por la membrana? Vamos aquí, leemos el chat. ¿Qué me dice aquí? Muy bien, Matías Cortés. Correcta tu respuesta. En forma general, esas son las dos respuestas. Las sustancias que ingresan y las sustancias que salen. Daniel me dice, profesor, ingresan proteínas. Muy bien, claro que sí. ¿Qué más? Aparte de proteínas, ¿qué más ingresan? Nutrientes, oxígeno. Muy bien, Natalie. Muy bien, Natalie. Oxígeno. Claro, si no, imagínense, ¿cómo de qué vamos a vivir? Matías Cortés me dice, profesor, agua. Gabriel me dice, también ingresan, profesor, ciertos minerales. Así es, ciertos minerales. Nutrientes en términos generales, ¿cierto? Agua, muy bien. Oxígeno, profesor. No te olvides del oxígeno para respirar, y también la célula respira oxígeno a través de un organelo que lo vamos a conocer en las sesiones siguientes, ¿no? Eso es con respecto a las sustancias que ingresan y salen por la membrana celular, ¿no? Correcto. Ahora me dice, la número 2 es más fácil todavía que la 1. Dice claramente, ¿cuáles son los tipos de transportes que existen en la membrana? Y Martías ya me envió su respuesta. Los tipos de transporte. Diego también, Camila, Emanuel. Emanuel, muy bien. Los demás, vamos chicos. Natalie también. Guadalupe, correcto. Muy bien, Daniel, Yadira, André Bendezú. Así es, el transporte activo y el transporte pasivo. Muy bien, Xiomara Saucedo, Joaquín Vázquez. Así es. Y ya tenemos los dos transportes, ¿ah? Uno que es pasivo. Profe, ¿y por qué le llaman pasivo? Evidentemente porque no hay gasto de energía. Profe, ¿y por qué le llaman activo? Porque sí hay gasto de energía, ¿no? Muy bien, vamos acá. Seguimos acá. Vamos a hacer un poquito más intenso el tema de transporte pasivo.
transporte pasivo, ¿no? Así es. Transporte pasivo. Claramente diferenciado uno del otro. Mira, dice, difusión simple, entendiendo que en el transporte pasivo no hay gasto de energía y tenemos ahí tres procedimientos. Uno llamado difusión simple. Difusión es trasladar, transportar de un medio a otro medio. ¿Ok? Ahora, ¿qué difundimos? Dos tipos de sustancias. Unas que son grandes, otras que son pequeñas. Dice simple cuando las moléculas son pequeñas. Difusión simple es cuando vamos a transportar dióxido de carbono, oxígeno, ¿cierto? ¿A través de qué? De las capas, pues, de las capas que tiene la membrana. Acuérdate tú que es de naturaleza lipídica, dos capitas, así es, simplemente atraviesan por la membrana, por sus poros membranosos, por ahí ingresan. ¿Por qué? Porque son de menor tamaño. Acuérdate que, mira, si yo hablo del dióxido de carbono, el dióxido de carbono tiene ¿cuántos átomos? ¿Cuántos átomos tiene el dióxido de carbono? A ver, leo en su chat. ¿Cuántos átomos? Aquí está, mira. Un carbono y dos oxígenos. Entonces solamente tiene 3. ¿Cierto? Es pequeña. Estas moléculas pequeñas pueden ingresar tranquilamente por la misma gradiente de la membrana. Solamente tiene 3 átomos. ¿Correcto? En cambio, difusión facilitada, las moléculas son mucho más grandes. ¿Quiénes pueden ingresar? Azúcares, aminoácidos, ¿cierto? Ahora, mira, ¿a qué le llamamos grande? Si tú dices azúcar, el azúcar, vamos a suponer, ¿cuál es el azúcar que abunda o que viaja por nuestra sangre? Es el más conocido de los azúcares que viaja por nuestra sangre. ¿Cuál es? Muy bien, Camila, muy bien, Matías Cortés, así es, la glucosa. André, Daniel, Gabriel Marchena, correcto. Ese es el azúcar más conocido, es la más famosa, la glucosa. Y la glucosa, ¿cuántos carbonos tiene? A ver, hagamos memoria. ¿Cuántos carbonos tiene la glucosa? Carbonos. Carbonos tiene solamente 6. ¿Cuántos hidrógenos? ¿Cuántos hidrógenos? Correcto, Daniel. 12. ¿Cuántos oxígenos? 6. Muy bien. ¿Te das cuenta? Miren, ¿ah? Y aquí la suma total de los átomos de la molécula de glucosa, ¿cuántos es? ¿Cuánto es la suma total de todos sus átomos? 24, mira, 24 significa que es una molécula mucho más grande. Por eso es que necesitan estos tubos que están acá, que son proteínas integradas. Son proteínas integradas que permiten el acceso de moléculas más grandes. Por eso se llama difusión facilitada, ¿ok? Difusión facilitada. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Dice, ¿qué diferencia tenemos entre difusión simple y difusión facilitada? En la pregunta 1. ¿Qué diferencia tenemos entre difusión simple y difusión facilitada? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿alguien me ha levantado la mano? ¿Sí? El uso de energía, el tamaño de las moléculas. ¿Alguien, por favor, argumenta ahí? ¿Sí? ¿Quién me levanta la mano? Ahí tengo levantada la mano de 3 personitas. Joaquín, ¿sí? ¿Está bien, Joaquín? Víctor, ¿está bien? Para darle el acceso, porque a veces... Y Daniel, vamos con... Joaquín, vamos con Joaquín, ¿ya? Joaquín, dígame. Sí, profesor. La diferencia entre difusión simple y facilitada es que en la difusión simple consta de moléculas pequeñas que pasan a través de la bicapa de fosfolípidos. En cambio, la difusión facilitada son moléculas más grandes que pasan a través de distintas proteínas usándolas como canales o túneles. Ok, muy bien, campeón. Excelente respuesta. Vamos a ver con Víctor, por favor, Víctor. Víctor, ya no estás, te fuiste. Daniel, ¿está bien?
Daniel, dime, ¿te paso? Ok, Daniel. Ya, escucha. Vamos con Daniel. Dice. Dime, Daniel. Descansar o jugar. Bueno, la diferencia de la difusión simple es que ella pasa a través de conductos, Una mientras vida. que la otra difusión se incrementa en manera proporcional. Ya, una vida feliz. Muy bien, gracias. Y aquí he estado leyendo entre Luis, Camila, Marchena, diferentes estudiantes que me están enviando sus respuestas también por el chat. Y son muy buenas, son muy buenas. En realidad, importante su participación porque permite que nosotros podamos generar logrando objetivos. Camila, muy bien. El tamaño de la... tiene que ver mucho el tamaño de la molécula, ¿cierto? El tamaño de la molécula. ¿Qué más tenemos? Tenemos una imagen que me va a graficar, me parece, con un mayor contexto, lo que significa la difusión simple y la difusión facilitada. La difusión simple y la facilitada. Dice claramente, la difusión simple sucede con moléculas pequeñas, ¿cierto? Y que van a favor de la gradiente, van a favor de la gradiente de concentración. Luego tenemos la difusión facilitada que van por canales específicos, como vemos acá, miren. La gradiente y los canales, ¿cierto? Los gradientes y los canales específicos para ese camino, ¿no? Para ese camino. ¿Qué más tenemos acá? Osmosis. Acuérdate que el término osmosis también es transporte. También es transporte y también corresponde a una difusión o a un transporte pasivo, porque cuando hablamos de osmosis, hablamos exclusivamente de transporte de agua, solo de agua. Y el agua, pues, usted sabe que el agua representa casi las 3/4 partes de nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, por eso es que lo separamos al transporte pasivo, incluyendo un punto específico, solo el transporte de agua, que es osmosis. ¿Ok? Dice aquí, las moléculas de solventes, generalmente agua, significa ¿qué cosa? Que el agua es el solvente universal. El agua es el solvente, ¿cierto? Una cosa es cuando te dicen soluciones, acuérdate acá, mira, cuando te dicen solución, la solución es la mezcla de un soluto más el solvente. Es la mezcla del soluto más el solvente, Ahí. Ahora, si ya sabes tú que el solvente es el agua, el soluto son otras sustancias más pequeñas. Por ejemplo, imagínate tú, si tú tienes, por ejemplo, un vaso de agua, ese es el solvente. Si tú le agregas una cucharadita de azúcar, el azúcar es el soluto, ¿cierto? Ahora lo mezclo, va a endulzar el agua. Pero ¿qué pasa cuando hay mucha agua para poco soluto o cuando hay mucho soluto para poco solvente? Ahí está el detalle. Por eso es que se manifiestan estos 3 tipos de soluciones. Solución hipotónica. Dice que la concentración de soluto es menor en el medio y la concentración del solvente es mayor. Significa que en la hipotónica el agua está en exceso. ¿Y qué va a pasar con la célula? Se va a hinchar. ¿Cómo lo puedo yo hacer en mi casa tranquilamente? A veces papá o mamá compra frutos secos. Y ustedes comen frutos secos, pasitas, almendras, pecanas, maní, ¿cierto? Porque su papito sabe que los frutos secos son muy buenos para la digestión. Entonces, y tienen aceititos especiales. Agarra unas cuantas pasitas, esas pasas, y cuando tú te vas a descansar por la noche, tú agarra un vaso de agua, en un vaso transparente, qué sé yo, échale la mitad del agua y ponle las 5 pasitas. Déjalos ahí toda la noche. Va a ver qué va a pasar con esa pasa. Lo que va a pasar es que la pasa se pase. ¿De qué? De agua, ¿cierto? Al otro día ustedes van a ver una pasa totalmente diferente a la que pusieron. Eso se llama una solución hipotónica. La célula se hinchó. Mucha agua.
Lo normalmente son las soluciones isotónicas. Acuérdate de iso. Iso significa igual. Hay un equilibrio entre el soluto y el solvente. Por ejemplo, tú tienes una taza de agua caliente, le quieres echar tu café, le quieres echar tu azúcar para que tomes en este invierno, y tú sabes ya tu umbral del sentido. Ahí nomás, mamá, solamente 2 cucharaditas de azúcar, o 1, o 3, ya depende mucho de tu umbral del sentido, ¿cierto? El isotónico es eso, el equilibrio entre el soluto y el solvente, que es lo que normalmente nosotros tenemos. Nuestras células normalmente deben ser isotónicas, porque si fueran hipotónicas, imagínate, nuestras células se reventarían. Las personas que hacen la dieta del agua. Las personas que hacen la dieta del agua le da muchas veces el efecto rebote. Sus células se hinchan y en vez de que bajen, hinchan. Entonces ahí es donde viene las soluciones hipotónicas, ¿no? La solución hipertónica es lo contrario. Las soluciones hipertónicas es lo contrario. Es cuando le deshidratamos. La célula se deshidrata. ¿Qué significa? Que la célula pierde agua. Todo el agua que había se sale, se pierde y solamente quedan solutos. Soluto. Es como que yo, 1 kilo de azúcar le echo un vaso de agua. A 1 kilo de azúcar no le puedo echar un vaso de agua porque es mucho soluto. El agua se va a perder. Entonces ahí esta es una solución hipertónica. La célula se deshidrata. ¿En qué actividades lo encontramos eso? No sé si ustedes en la selva y en la sierra hacen su charqui. En la selva hacen su pescado seco y en la sierra su charqui, ¿cierto? Matan a las reses, lo filetean y le echan sal. Le echan sal y lo dejan ahí para que se seque. ¿Qué se seca? Se sale el agua. ¿Por qué? Porque la sal es un gran absorbente de agua. Por eso es que, por ejemplo, cuando las personas están en un restaurante, en una cevichería, lo primero que te traen son, ¿qué cosa? Una tacita con canchita salada. ¿Para qué? Para que comas tu canchita salada y como es sal, te deshidrata por dentro y te va a dar de tomar. Vas a querer, señor, 2 más. ¿No? Claro, por eso es, ¿ok? El deshidratar es un término de solución hipertónica. La célula se desinfla, se deshidrata, se seca. Ahí. Bien, ¿qué tenemos acá? Dice, en la pregunta 1 dice, ¿qué tipo de solución debe presentar nuestra célula? ¿Qué tipo de solución debe presentar nuestra célula? A ver, está de cajón. Muy bien, ¿qué me dice usted, Joaquín? Lo mejor para nuestras células es la solución isotónica, porque de esta forma nuestras células no están ni hinchadas y tampoco deshidratadas, sino en un equilibrio constante entre el soluto y el soluble. Y el solvente, ¿cierto? Y el solvente, sí. Muchas gracias, hijo. Natalie también dice, profe, en la isotónica. Porque acuérdate que cuando tú escuches la palabra iso es igual. Iso es igual, ¿ok? Muy bien, y porque mantiene un equilibrio también me dice. Muy bien, pero correcto, Matías Cortés también. Excelente. Y la pregunta 2 dice, menciona ejemplos de soluciones hipotónicas e hipertónicas. Lo que tenemos aquí y lo que tenemos acá. ¿En qué ejemplos podría yo tocar hipotónica y en qué ejemplos podría tocar hipertónica? Víctor. A ver. A ver, campeón. Víctor, dime, hijo. Bueno, en ejemplo, para hipotónica sería que inflemos un globo de aire y finalmente explote. Y en hipertónica sería de que está inflado el globo, lo soltemos y se hace cualquier coringada. Cualquier cosa. Ya, muy bien, gracias, hijo, gracias. Aquí también Matías. Claro que sí, lo que habíamos mencionado también, ¿no? El hecho de las pasas. No, el hecho de las pasas, correcto. El hecho de inflar el globo también, porque va a tener un límite, ¿no? Va a tener un límite en donde, pues, mucho más ya no va a poder soportar. Muy bien, muchachos, seguimos acá.
Le falta. Estos son ya términos que tienen que ver con el transporte Trabaja activo. mucho. El transporte activo que sí es gasto de energía. Aquí sí hay gasto de energía. Aquí sí tenemos gasto de energía, jovencitos. Ahora, ¿qué nos dice acá? Más tiempo, ¿Qué me lo dice que acá? quieren es más tiempo. Sí, claro, Gabriel. Gabriel Castro, claro que sí. Si una pelota también la inflas, va a reventar, ¿cierto? Porque el exceso de aire. Pero en este caso, por ejemplo, nosotros hablamos, en este caso, el solvente sería el aire, ¿no? El aire, ya. Porque ese es el que está llenando todo eso, ¿no? Así es. Camila también dice, profe, la hipotónica se podría llenar de agua un globo. Ahí está, esto también amplía lo que nos había comentado su compañero Víctor, ¿no? Y luego le quitamos el agua y regresa a ser la hipertónica, ¿no? Ya no se desfarinja, como dice su compañero. Pero son ejemplos que están muy llegados a lo que nosotros queremos escuchar. Ahora, cuando hablamos nosotros de endocitosis, mira, endo es hacia afuera. Dice, en algunas ocasiones las células requieren de moléculas más grandes y la obtienen mediante formación de vesículas. Significa pequeñas bolsas que tienen que utilizarse para poder pasar a estas tremendas moléculas que se requieren. ¿Ok? A eso se llama endocitosis. Hacer ingresar a la célula endo, no te olvides que endo es para que ingrese al interior de la célula, endo, como lo vemos acá. Miren, aquí en la imagen vemos endocitosis. Esa es la célula, ¿cierto? Ahí tenemos la célula. Esta es la célula. Cualquier tipo de célula animal. Endocitosis. La membrana plasmática rodea una parte del ambiente exterior y los brotes forman una vesícula, así como vemos acá. Endocitosis. ¿Para qué? Para que luego se rompa esta parte y aquí se llene. Se llene. Esto lo realizan algunos tipos de células para captar nutrientes. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que este es un nutriente y esta es una célula. Y esta es una célula. Esta célula se acerca y su membrana lo bordea y luego esto de acá corta y ya está dentro de la célula. Endocitosis. En cambio, exocitosis es hacia afuera. La vesícula está adentro, miren. La vesícula está adentro y va saliendo. Es como si fuera el vómito celular. También le llaman en términos biológicos vómitos celulares, porque es lo que la célula está botando, lo que la célula está vomitando. ¿Ok? Exocitosis. Exo es hacia el exterior. Endo es hacia el interior. No te vayas a olvidar. Ahora, dice, ¿por qué se llama transporte pasivo? Ahí está. Mira. A ver si se acuerdan. ¿Por qué se llama transporte pasivo? ¿Por qué creen que se llama transporte pasivo? Aquí ya tengo su chat. Listo. Porque no hay gasto de energía. Muy bien. Porque no tengo gasto de energía. Ya está suficiente con eso, ¿no? Dice, ¿qué diferencia existe entre endocitosis y exocitosis? ¿Qué diferencia existe entre endocitosis y exocitosis? A ver, endocitosis y exocitosis. Muy bien, uno ingresa y el otro sale. Correcto. Bueno, el sinónimo no, a veces es irrelevante, lo que importa es que quede ahí, ¿no? Quede ahí. Así es. Engulle, captura, traga, ¿no? E introduce, capta. Muy bien. Guadalupe me dice, profesor, endocitosis hace ingresar sustancias. Exocitosis permite la salida de sustancias. Muy bien. Araceli también. Muy bien. Muy bien. Entran y salen sustancias. Muy bien.
Venga acá, hasta acá. Muy bien, muchachos. Hasta este punto. Importante identificar y diferenciar los conceptos de transporte pasivo, transporte activo, sobre las funciones de la membrana celular, ¿no? Esto tienen que, ahí, siempre es importante recordar lo que vamos a encontrar en el transporte pasivo y transporte activo.